Buenos días, tardes o noches, doctora y compañeros. Nosotros somos el equipo número 5 del grupo C y les vamos a hablar del tema de arsénico, cuya patología asociada es el arsenismo. El equipo está conformado por Arellano Campo Orlando Yusel, Arroyo Hernández Ana Marla, Estrada Flores Carol Rebeca y su servidor Carvajal Ramos Jesús Daniel. El contenido que vamos a estar abarcando a lo largo de la presentación es el siguiente: caracterización del agente, epidemiología, límites de exposición, patología asociada, prevención y las normas oficiales mexicanas que regulan su exposición. Pasando a hablar primero de la caracterización del agente, vamos a tener que el arsénico es un elemento químico que en la tabla periódica lo podemos encontrar con el número atómico 33. Posee una masa atómica de 74.92159 gramos por mol y se representa con el símbolo AS, que es una A mayúscula y una S minúscula. Dentro de la tabla periódica se le agrupa dentro del grupo de los semimetales o también conocidos como metaloides, y se le agrupa dentro de esta categoría debido a sus propiedades, ya que en ocasiones se comporta como un metal típico y en otras como un típico no metal. Entre otras características importantes, tenemos que tiene una densidad de 5.72 gramos por mililitro, alcanza su punto de ebullición a una muy alta temperatura, que es a los 613 grados centígrados, y de igual manera también tiene un punto de ebullición bastante elevado, ya que este lo alcanza a los 817 grados centígrados. El arsénico se encuentra ampliamente distribuido en nuestro planeta. Se puede encontrar en el aire, en el agua y en el suelo o en la corteza terrestre. También puede ser liberado al medio ambiente debido a ciertos procesos industriales, como lo es la minería o también como la fundición de metales, en donde se libera como vapores que van a estar contaminando el agua, el suelo o los alimentos. Eh, Este arsénico se puede encontrar como compuestos inorgánicos y como compuestos orgánicos. Dentro de los compuestos inorgánicos de arsénicos vamos a denominarlos como aquellos compuestos en donde el arsénico se encuentra combinado con oxígeno, cloro o azufre. Un claro ejemplo de este es el trióxido de arsénico. Y dentro de los compuestos orgánicos de arsénicos van a ser aquellos combinados con arsénico más carbono e hidrógeno. Como ejemplos tenemos el ácido cacodílico, el arsenato de metilo bisódico y el arsenato de metilo monosódico. El estado inorgánico es más tóxico que el estado orgánico, por lo que ya no se fabrican pesticidas con arsénico inorgánico. Pasando a hablar de la estructura del arsénico, podemos eh, describirlo como que tiene demasiadas formas alotrópicas. Esto quiere decir que se presenta con diferentes estructuras moleculares, las cuales se van a diferenciar a simple vista por el color. La forma gris, amarilla y negra. En cuanto a la forma gris, es la romboédrica, la forma cúbica, que es amarilla, y la forma B polimórfica, que es de color negro. En este caso, la forma A cúbica y la forma B polimórfica eh, van a ser transformadas a la forma romboédrica a través de la luz o por el calor, lo que contribuye generalmente a que se refiera al arsénico como un metal, ya que la forma romboédrica es más dúctil y conduce mejor la electricidad que sus otras dos formas, lo que contribuye a que se le considere como metal, ya que tiene más propiedades de este que las otras dos formas. En la naturaleza siempre se le descubre como una impureza dentro de otros metales, ya sea el cobre, el plomo, el zinc o el oro, y es raro hallarlo de forma pura. De acuerdo con las diferentes formas de intoxicación por arsénico, tenemos las accidentales. Esto se daba mucho antes eh, de que se etiquetaran los frascos, como podría ser con polvo o harina o azúcar.
En el caso de las formas autolíticas, van a hacer referencia a un acto suicida cuyo resultado no implicó la muerte y principalmente este tipo de intoxicación se daba por el consumo de ciertas hierbas. En el caso de la intoxicación medicamentosa es con los compuestos pentavalentes del arsénico que pueden utilizarse en el tratamiento o en la fabricación de medicinas. En el caso de las intoxicaciones alimentarias, debido al consumo de alimentos y aguas contaminadas con arsénico. Normalmente esto ocurre en lugares con alta actividad minera. De acuerdo con las intoxicaciones profesionales o laborales, son las de interés para la materia y van a ser relacionadas con la gran cantidad de aplicaciones del arsénico. Y tenemos que la principal fuente de exposición laboral al arsénico es la elaboración de plaguicidas, herbicidas y productos agrícolas. El arsénico, como ya mencionamos, tiene una gran variedad de aplicaciones, las cuales se van a estar relacionando con las principales profesiones en las que podemos encontrar las intoxicaciones por arsénico, como es utilizado en la manufactura del vidrio para quitar ese color verde, participa para la fabricación de ciertas aleaciones metales, también es utilizado como un desecante del algodón, como un insecticida y un herbicida. También participa en la formación de componentes electrónicos y también en la fabricación de ciertas medicinas como antiparasitarios. Y por último, un dato interesante sobre el arsénico es que se conoce desde la antigüedad como el rey de los venenos y el veneno de los reyes, debido a que carece de sabor, es decir, es insaboro, no tiene un olor marcado, es decir, que es inoloro, y se mezcla fácilmente con los demás líquidos, es decir, que se disuelve con facilidad. Así vemos como en Roma un ejemplo era que fue utilizado para matar a ciertos emperadores como el emperador Augusto. Ahora vamos a comenzar con la epidemiología del arsénico. En un estudio realizado en Cuba sobre la caracterización de la incidencia de las intoxicaciones por metales en Cuba que fueron reportadas al Centro Nacional de Toxicología en el periodo de 2005 a 2014, dentro de los resultados, La Habana fue la provincia más afectada con cerca del 38,16% de los pacientes intoxicados por metales, seguida de la presencia de la provincia de Camagüey. Dentro de estos mismos resultados, en este mismo periodo de 2005 a 2014, se reportaron intoxicaciones por 14 tipos de metales diferentes, donde la intoxicación por plomo fue la más frecuente con un total de 63 pacientes, correspondiendo al 30,43% de los casos, seguida del mercurio con un total de 52 pacientes, correspondiendo a un 25,12%, y en tercer y cuarto lugar se encontraban los metales de arsénico y cobre con 44 pacientes y 30 pacientes respectivamente, que corresponden a un 21,25% para el arsénico y un 14,49% para el cobre. Además, dentro de estos mismos, dentro de este mismo estudio clínico, se halló la relación en que los afectados eran mayoritariamente del sexo masculino. Prácticamente 4 por cada una mujer eran pacientes intoxicados por arsénico correspondiente al sexo masculino. En Latinoamérica se estima que por lo menos cerca de 4,5 millones de personas beben en forma permanente agua con niveles de arsénico que pueden poner en riesgo su salud. La cantidad de arsénico en el agua, especialmente en el agua subterránea, puede llegar en algunos casos a superar la concentración de cerca de 1,000 microgramos por litro. Un ejemplo es en Perú, donde su presencia en las fuentes de agua para consumo humano se pueden beber a factores naturales de origen geológico o a la explotación minera y a la refinación de metales por fundición en áreas donde se encuentran pozos de agua permanentes. La intoxicación por arsénico tiene diferentes etiologías. Dentro de esta podemos encontrar la intoxicación por alimentos contaminados. La intoxicación alimentaria
va a ser consecuencia del consumo de alimentos y de aguas contaminadas por dicho metal. Muchos compuestos arsenicales van a ser solubles en agua y las concentraciones más elevadas, aparte de las que se presentan en aguas de manantial de forma natural, se dan principalmente en zonas de intensa actividad industrial. En la segunda causa más común se encuentran profesiones con exposición a arsénico y suelen darse en actividades laborales que utilizan productos arsenicales como colorantes, metalurgia, fabricación de semiconductores y en los productos fotosanitarios. En tercera posición encontramos a la ingesta de arsénico de manera accidental, en donde se han producido con relativa frecuencia, debiéndose principalmente a errores o equivocaciones humanas. Así vemos cómo se han descrito confusiones de insecticidas en polvo con harina o azúcar. Pasamos a los límites de exposición. Según la norma oficial mexicana 010 STPS 2014, las personas pueden estar sometidas a concentraciones de arsénico y compuestos inorgánicos entre los 0,01 miligramos por metro cúbico. Para la determinación de los niveles de arsénico dentro del sistema de una persona, los mejores indicadores biológicos para la cuantificación van a ser la sangre, la orina y el pelo. La determinación mediante concentraciones sanguíneas de arsénico solo va a ser útil a los pocos días de una exposición aguda y no para la valoración de una exposición de tipo crónica. Esto se debe a la poca vida media que tiene el arsénico en la sangre. Los niveles sanguíneos menores de 7 microgramos sobre decilitro se consideran normales y los niveles de arsénico en sangre solamente son detectables durante las primeras 2 a 4 horas después de la ingestión. Después, ninguna forma de arsénico va a ser detectable en sangre o en suero. Por otro lado, para medir una exposición actual o reciente, el mejor indicador que podemos usar es el arsénico urinario, aunque hay que tener en cuenta que los pescados y moluscos incrementan mucho la concentración de arsénico en la orina, por lo que al hacer una analítica sería importante no ingerir este tipo de alimentos durante al menos 48 horas antes de su realización. Teniendo en cuenta esto y estudiando de manera más detallada al arsénico inorgánico y no el total, para no dar una sobreestimación por la elevada presencia de compuestos organoesenciales en orina, se podría decir que los valores normales de arsénico en orina serían de alrededor 20 microgramos por litro, más de 200 microgramos por litro indicarían una exposición elevada y más de 500 serían concentraciones de tipo tóxicas. Y para la valoración de exposiciones pasadas al mejor indicador que es el arsénico en el pelo o incluso en las uñas, aunque la interpretación de los datos podría complicar dándonos resultados erróneos debido a posibles contaminaciones externas de la muestra. No obstante, en el pelo, varones menores de 0,1 miligramos de arsénico por 100 gramos son considerados como normales. Las pruebas de laboratorio que se usan o que se han usado para la determinación de compuestos arsenicales son la reacción de orientación o el test de Range, el cual es una prueba sensible que se caracteriza porque no requiere de la destrucción previa de la materia orgánica y que se puede realizar con orina, materias vomitadas o vísceras. El segundo es el método de Gitzen y es básicamente consiste en hacer pasar una corriente de hidrógeno naciente sobre la muestra. Si en ella hay compuestos arsenicales, se reducirán a arsina e identificamos con nitrato de plata que impregna un papel de filtro dejando secar. El tercero sería el método de Marsh, el cual va a ser similar al anterior, ya que gracias a la presencia de hidrogenaciente, si hay arsénico oxidado, este se va a reducir a arsina, que descomponemos por calentamiento, dando como resultado arsénico metaloide con una coloración pardo-negra característica.
Para el control nosotros nos podemos basar en la norma oficial mexicana 047 SSA 1 1993, la cual establece los límites biológicos máximos permisibles de disolventes orgánicos en el personal ocupacionalmente expuesto. Los índices biológicos de exposición sirven como valores de referencia para evaluar los resultados del monitoreo biológico de la exposición. El monitoreo biológico de la exposición indirectamente refleja la dosis del personal ocupacional derivada de la exposición a la sustancia química de interés. Los índices biológicos de exposición nos indican generalmente una concentración por debajo de la cual la mayoría del personal ocupacional no debería sufrir de efectos adversos a la salud. Cabe destacar que estos índices no están dirigidos para utilizarse como una medición de los efectos adversos ni para el diagnóstico de enfermedades de trabajo. Según la misma norma, el momento del muestreo debe realizarse al final de una semana de trabajo en caso de que esté expuesto el trabajador a arsénico elemental y compuestos inorgánicos solubles. Ahora continuamos con patologías asociadas a la gente. En este caso vamos a tener que si el trabajador está expuesto al arsénico, va a presentar un arsenicismo ocupacional y en este tenemos que tener en consideración ciertos puntos. El primero es que este arsenicismo se va a provocar principalmente por la exposición en metalurgia del cobre. Segundo, tenemos que tener en consideración que sus compuestos trivalentes van a tener tendencias acumulativas. Igualmente es importante destacar que su principal vía de ingreso va a ser las vías respiratorias, pero puede ingresar a través de la vía digestiva y la cutánea. Una vez dentro se va a transformar en ácidos dimetilarsínico y metilarsónico. Y por último, es igualmente importante recalcar que la exposición prolongada va a generar intoxicación crónica, que suele ser muy difícil de diagnosticar, inclusive si sabemos que el trabajador estuvo expuesto. Ahora vamos a hablar sobre las manifestaciones clínicas. Estas van a depender del tipo de compuesto arsénico al que estuvo expuesto el trabajador, el tiempo y la intensidad de la exposición. Principalmente los sistemas y los órganos que van a estar comúnmente afectados van a ser mucosas, piel y faneras, al igual que sistema gastrointestinal y sistema nervioso. Igualmente es importante considerar que su sintomatología inicial suele ser irritación de la piel y mucosas debido al contacto con el arsénico. En esta se va a deber principalmente a la unión del arsénico con los líquidos de los tejidos. Entonces vamos a empezar primero con las características de mucosas, piel y faneras. En estas suele presentarse irritación, edema facial acompañado de melanosis y descamación, líneas de Meigs en las uñas, hiperpigmentación de los pezones, cicatrices de cuello y axila, e igualmente se puede presentar leucomelanodermias que van a progresar a hiperkeratosis en palmas y en plantas. Ahora vamos a hablar de las manifestaciones del sistema nervioso. En este caso suele presentarse una neuritis periférica asimétrica, neuropatía dolorosa en los segmentos distales de las extremidades. Igualmente puede presentarse parestesias e hipofunción motora. Al igual que es común que se presente encefalopatía, temblor y degeneración axonal. En las manifestaciones gastrointestinales vamos a tener anorexia, dispepsia, náuseas, vómito, diarrea, ictericia y también es muy frecuente y muy característico encontrar hepatomegalia. También podemos encontrar cirrosis, incremento de las transaminasas y la presencia de un hemangioendotelioma. Las manifestaciones que vamos a ver a continuación igualmente no son tan características, pero suelen presentarse con el arsenicismo. Manifestaciones renales, generalmente tenemos la presencia de nefritis que puede evolucionar a cáncer. Cardiovasculares, vamos a tener una disminución en las 3 series,
un punteado basófilo, podemos presentar cariorexis o compromiso miocárdico, que va a incluir ondas T anormales y prolongación del intervalo QT. Igualmente vamos a poder presenciar acrocinosis. En las manifestaciones pulmonares vamos a tener signos bronquíticos y estos van a poderse observar en las radiografías. Estas se van a ver los bronquios engrosados de las paredes de los bronquios visibles en las regiones parailiares, y esto se le va a denominar tórax sucio. Igualmente podemos tener la presencia de sombras tubulares paralelas de densidad aumentada, las cuales van a ser denominadas líneas de tranvía. Igualmente podemos notar un patrón obstructivo. Y en manifestaciones musculares, aunque no suelen ser muy frecuentes, vamos a tener la presencia de miopatías y rhabdomiólisis. Igualmente tenemos que considerar que la International Agency Research of Cancer, o en sus siglas IARG, va a considerar al arsénico dentro de su clasificación como parte del grupo 1. ¿Qué quiere decir esto? Que hay evidencia suficiente en humanos como para poder decir que el arsénico es un carcinógeno para los humanos. Igualmente, va a tener una cierta característica que va a aparecer varios años después de haber cesado su exposición. Y es importante determinar que va a haber ciertos órganos que van a producir pues un deterioro mayor. En este caso, corazón, hígado, pulmón, riñón y sangre. Igual es importante considerar que va a atravesar la barrera hematoencefálica y la placentaria. Y por último, es importante recalcar que es más importante la intensidad con la que se está exponiendo el trabajador que la duración de la exposición. Ahora vamos a hablar sobre su diagnóstico. En este vamos a tener igual ciertos pilares, como lo puede ser la historia clínica. En la historia clínica tenemos que realizar un interrogatorio muy adecuado para poder notar exposición al arsénico. Igual tenemos que correlacionarlo con las manifestaciones clínicas que previamente ya mencionamos, y lo que nos va a dar por comprobado el diagnóstico de arsenicismo van a ser las pruebas de laboratorio. En este caso se va a realizar una espectroscopía de absorción atómica con atomizador de grafito, y también se va a medir el arsénico en sangre y en orina. En el caso del arsénico en sangre, vamos a tener que no va a ser un método muy fiable, puesto que la vida media va a ser de 6 horas y por lo tanto no nos va a ser de mucha utilidad en la exposición ocupacional, a menos que el trabajador se haya expuesto en una manera aguda y ese mismo día. En este caso, de la que nos vamos a poder recargar va a ser sobre la prueba del arsénico en orina. En este caso, vamos a tener que el arsénico va a ser detectado 24 horas post-exposición y va a tener una cierta característica que va a poderse observar niveles mayores de 35 microgramos por gramo de creatinina. Esto en los trabajadores expuestos. Y va a ser muy característico, puesto en que en trabajadores no expuestos esta cifra va a variar de 5 microgramos por gramo. Igualmente, podemos recargarnos en ciertas pruebas complementarias. Como ya vimos, suele afectar mucho el sistema cardiovascular y el pulmonar, por lo que podemos realizar electrocardiogramas, tomografías computarizadas y radiografías de tórax, al igual que espirometrías. Su tratamiento va a ser a base de quelantes. Los quelantes son compuestos químicos que contienen un ion metálico conectado por medio de uniones coordenadas con 2 o más iones no metálicos de la misma molécula. Estos van a actuar secuestrando al tóxico mediante una reacción tal que sin unirse a él va a formar un compuesto liposoluble. Esto va a hacer que el arsénico pueda ser excretado fácilmente. En este caso vamos a tener 3 tipos de quelantes. Primero vamos a abarcar el dimercapropanol. En este caso va a ser dado si los pacientes presentan esta sintomatología general del arsenicismo,
o si sus niveles de creatinina son mayores de 100 microgramos por gramo de creatinina. Igualmente suele darse si los síntomas gastrointestinales son severos. La dosis va a ser de 3 microgramos por kilogramo cada 4 horas por 5 días y es importante también tener en cuenta sus efectos adversos, como lo puede ser fiebre, hipertensión arterial, taquicardia y dolor en la zona. Sus contraindicaciones van a ser pacientes con déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y alergias al maní. El dimercaptosuccínico va a darse por vía oral y también va a ser menos tóxico. En este caso se van a otorgar en dosis de 10 miligramos por kilogramo cada 8 horas por 5 días y luego vamos a pasar a aumentar la dosis a 20 miligramos por kilogramo cada 12 horas durante 2 semanas. Sus principales efectos adversos van a ser malestar general, elevación transitoria de las enzimas hepáticas, anemia, neutropenia, fiebre, urticaria y rash. Igualmente es importante recalcar que este fármaco va a ser menos tóxico y no va a aumentar la excreción tanto de fierro, cobre y zinc, por lo que se puede administrar en pacientes que tienen un déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Y por último tenemos el dipenicilamina, que en este caso se va a otorgar en dosis de 25 a 35 miligramos por kilogramo al día en dosis divididas. Sus principales efectos adversos van a ser las manifestaciones alérgicas y efectos teratógenos, por lo que no se suele otorgar y solo se va a recetar en lugares donde no se dispone de otros tipos de medicamentos. Medidas de prevención. En este caso vamos a tener que tener en cuenta la vigilancia de la población trabajadora expuesta. Igualmente se recomienda realizar exámenes clínicos semanales, en estos tratando de identificar en piel, dermatitis, melanosis y queratosis. Muscular, vamos a tratar de identificar una neuropatía. Cardíacas, igual signos que puedan indicarnos alteraciones de los ritmos del ciclo cardíaco y podemos realizar inclusive un electrocardiograma. Y de hígado, principalmente vamos a detectar signos que nos indiquen ya sea una hepatomegalia o una hepatoesplenomegalia. Igual se recomienda realizar dosajes semanales, estos al final de la jornada laboral semanal y previa higiene personal. Igualmente podemos apoyarnos de ciertas pruebas para ayudar el diagnóstico, en este caso como lo pueden ser hemogramas para diagnosticar anemia, leucopenia y trombocitopenia, exámenes de la función respiratoria, en este caso espirometría de patrón obstructivo, y podemos también acompañarnos de radiografías de pulmón y hepatograma y ecografía hepática. Ahora vamos a hablar sobre las normas oficiales mexicanas que regulan la exposición a la gente. Primero vamos a empezar con la norma oficial mexicana 010 STPS 2014, agentes químicos contaminantes del ambiente laboral, evaluación y el control. Vamos a tener que el objetivo de esta norma va a ser establecer los procesos y medidas para prevenir riesgos a la salud del personal ocupacionalmente expuesto a agentes químicos contaminantes del ambiente laboral, y cabe mencionar que esta norma va a regir en todo el territorio nacional y se aplicará a todos los centros de trabajo donde existan agentes químicos contaminantes del ambiente laboral. Ahora hablaremos sobre las obligaciones del patrón. Como primer punto, vamos a tener que el patrón va a estar obligado a contar con el estudio actualizado de los agentes químicos contaminantes del ambiente laboral, con base en lo señalado en esta norma. Luego,
en el siguiente punto vamos a tener que el patrón está obligado a colocar señalamientos de precaución, obligación y de prohibición, según corresponda en la entrada de las áreas donde exista exposición a agentes químicos contaminantes, para prevenir así riesgos a la salud de los trabajadores, en especial a los ajenos al manejo de las sustancias químicas. También se debe proporcionar al personal ocupacionalmente expuesto el equipo de protección personal específico para así poder prevenir algún riesgo. Luego, se tienen que practicar exámenes médicos al personal ocupacionalmente expuesto como parte de la vigilancia a la salud y conservar estos resultados en un expediente de acuerdo con lo dispuesto en esta norma. También se debe de capacitar y adiestrar al personal ocupacionalmente expuesto sobre el manejo de las sustancias químicas y el tipo de control aplicado para prevenir la contaminación del ambiente laboral, con base a lo previsto en la norma. Y posteriormente vamos a hablar sobre las obligaciones que debe seguir el trabajador. Como número 1, debe de observar las medidas preventivas de seguridad y salud en el trabajo que determina esta norma, y así como las que establezca el patrón para la prevención de riesgos. Como punto siguiente, se debe dar aviso inmediato al patrón y a la Comisión de Seguridad e Higiene sobre las condiciones inseguras que adviertan y de los accidentes de trabajo que ocurran por el manejo de sustancias químicas, y colaborar en la investigación de los mismos. También se debe utilizar y conservar en buen estado el equipo de protección personal proporcionado por el patrón. También se deben de cumplir con las medidas de control señaladas para así poder prevenir riesgos. También va a ser importante que el trabajador acepte a someterse a los exámenes médicos que se le indiquen. Y por último, el trabajador debe participar en la capacitación y adiestramiento que en materia de prevención de riesgos y atención a emergencias sean impartidos por el patrón o por las personas a las que se les asigne. Y bueno, como hemos visto anteriormente, el contacto con el arsenio no solo está en el ambiente laboral, sino también puede estar en el agua del consumo humano, por lo que vamos a tener a la norma oficial mexicana 179 SSA 1 1998. Esta norma oficial va a establecer que los métodos de vigilancia y evaluación del control de la calidad del agua para su uso y consumo que sea distribuida pues esté en buen estado. Va a tener como objetivo la vigilancia de la calidad de agua para su uso y consumo, que esté en buen estado para poder prevenir las enfermedades infecciosas y parasitarias, así como la derivación continua de ingesta de sustancias tóxicas, por lo que la vigilancia debe consistir en programas que estén construidos por las autoridades competentes para evaluar el control de calidad que llevan a cabo los organismos operadores de los sistemas de abastecimiento y en función de estos programas. Y bueno, ahora vamos a hablar sobre los requisitos de los programas de trabajo de los organismos operadores.
En sistemas de abastecimiento de localidades con una población de 150,000 habitantes o menor, el organismo operador debe cumplir como mínimo con lo establecido en la tabla que se va a mostrar posteriormente, y los resultados de los exámenes y análisis de calidad del agua se deben conservar en archivo durante 3 años como mínimo y debe estar a disposición de la autoridad competente cuando pues ésta decida solicitarlo. Y ahora, en el caso de los sistemas de abastecimiento de localidades con una población mayor a 50,000 habitantes, el organismo operador debe contar con el certificado de calidad sanitaria del agua otorgado por la Secretaría de Salud, ya que es responsable del cumplimiento de los programas de análisis de calidad del agua. Y ahora tenemos aquí la tabla en donde vienen los requisitos que se deben cumplir. Vamos a tener primero la determinación del cloro residual libre en red de distribución, dependiendo la población que sea abastecida y del número de habitantes, con su frecuencia, ya sea semanal o diaria, y cuando se especifica la frecuencia diaria, se debe entender que incluye los 7 días de la semana. Luego, en el examen microbiológico en redistribución, debe incluir la determinación de organismos con el número de muestras, dependiendo de igual manera el número de habitantes, su frecuencia, ya sea semanal o diaria. También nos señala el sitio de muestreo, número de muestras, frecuencia y los parámetros que se van a determinar. Cabe mencionar que este programa debe incluir como mínimo una visita anual a cada una de las instalaciones hidráulicas que conforman el sistema de abastecimiento para poder observar el cumplimiento de los requisitos sanitarios que se establezcan. Estas son nuestras referencias. Muchas gracias.